El automovilismo es un deporte con un mundo y una historia vasta, muy única y en ocasiones irrepetible. Por supuesto que el automovilismo mexicano no es la excepción, y es que a lo largo de la historia de nuestro deporte motor, existen distintos tipos de anécdotas que pueden ir desde lo más simple hasta lo más espectacular. Por esto es que en esta ocasión abordaremos todas estas historias a través de un iceberg. Un iceberg en el sentido del entretenimiento es un formato de video en el que se tocan temas y anécdotas acerca de un tema en específico, partiendo desde la punta del iceberg con los temas más conocidos, hasta llegar a la parte más profunda con los temas menos populares. Así que a lo largo de esta serie, tocaremos todo tipo de situaciones que han sucedido en este deporte a nivel nacional, hablando de las más simples y cómicas hasta las más trágicas y complejas. Así que quédense en este video y sean bienvenidos a Autotip. El Penta, el Penta, el Penta. No le bastó ganar 3, no le bastó ganar 4. ¡Vamos a la última vuelta! Venimos pegados. ¿Quién se la va a llevar? Comencemos esta aventura con el veto a Sergio Pérez. Es bien sabido que el camino de Sergio Pérez a través del automovilismo internacional no fue nada fácil, desde tener que dejar su país a una edad bastante corta, hasta apenas y poder sobrevivir en categorías menores, rescatando resultados que lo mantenían carrera tras carrera en la lucha por llegar a la Fórmula 1. Sin embargo, una historia no conocida hasta 2020 es la que nos relata las complicaciones que tuvo que vivir Checo, incluso en su propio país. Para esto hay que remontarnos al año del 2003, en una de las peores épocas del deporte motor mexicano, por lo menos a nivel nacional. En aquel entonces, Checo disputaba la Copa México, en la categoría de los shifters, que solían ser uno de los campeonatos de kartismo más importantes de la época. Durante una de las últimas carreras de aquella temporada, Checo tuvo un percance con Klaus Schinkel Jr., quien era su rival directo por el campeonato. Obviamente los ánimos por parte de ambas familias rebasarían el pudor, tomando una suerte de amenazas de gran calibre por parte de los Schinkel, y gracias a la influencia de estos en la federación, a Checo se le prohibiría participar en el resto de la temporada de la Copa México, cerrándole las puertas a crecer a nivel nacional, obligándolo a buscar oportunidades fuera de México. A 21 años de esos sucesos, podemos decir que el camino se labró para cada uno según lo que merecían y lo que pelearon, dejando a Sergio Pérez como el mejor piloto mexicano de los últimos años y uno de los mejores de toda la historia. El Autódromo de Mérida es un recinto que nos recuerda por qué no se deben de hacer circuitos lejos de las grandes ciudades del país. El trazado del Emerson Fittipaldi, como se le conocía originalmente, es técnicamente el último autódromo de nuestro país, con tan solo 10 años de existencia. Y si bien su condición no es mala y es bastante buena, después de haber llegado como el trazado que iba a desterrar al Miguel Eabet como el segundo mejor de México, al final terminó como uno que muy apenas ha recibido a la Supercopa y a su campeonato regional. Además, es un lugar que es muy complicado para los seriales nacionales, ya que está muy lejos de la ubicación de la mayoría de los equipos, haciendo que los costos de viaje y de logística sean sumamente elevados. La verdad es que sí frustra demasiado la situación de esta pista, y es que no podemos negar que esta tiene de todo para poder convertirse en un circuito grado 2 de la FIA, solo que por X o Y motivo, aún no se le ha dado esa mejora definitiva al trazado. El mini Mónaco mexicano es algo bastante loco de entender, y a la vez muy curioso de saber qué haya pasado en nuestras tierras. Durante la época de los 60s, la ciudad capital de Zacatecas tuvo, por así decirlo, su propio Gran Premio de Mónaco,
Y es que en aquellos tiempos la transición del amateurismo al profesionalismo de las carreras nacionales hacía que el interés del público, influenciado además por los hermanos Rodríguez, fuera bastante fuerte. Desde 1968 hasta 1971 fueron los años donde edición tras edición miles de personas atestiguaban grandes carreras abarrotando azoteas y balcones hasta llegar al punto de necesitar de gradas para poder disfrutar del espectáculo. Las primeras 3 ediciones serían realizadas con ayuda del Ejército Nacional. Sin embargo, la cuarta edición correría a cargo de una promotora independiente, caracterizándose por ser la más problemática en términos de seguridad y logística, donde a pesar de no cargar con alguna tragedia, provocaría que el evento se dejara de celebrar. Este mini gran premio alojaba carreras de vehículos turismos, motocicletas y por supuesto la Fórmula V, contando con la participación de grandes pilotos de la época como los hermanos Jourdain. Lamentablemente en la actualidad las posibilidades de tener carreras callejeras a nivel nacional es un sueño utópico casi imposible. El siguiente punto realmente no tiene tanta historia, pero es curioso ya que demuestra que en muchas ocasiones uno no sabe lo que hay o ha habido en donde se encuentra parado. En los primeros años del Hermanos Rodríguez, en lo que hoy es el paddock y la parte que se usa como el Heineken Lounge, es decir, el antiguo jardín botánico, se encontraba un panteón. Así es, un panteón que era usado por los habitantes de los pueblos y colonias, aledaños a lo que durante muchas décadas había sido un lugar ignorado. Incluso durante las primeras ediciones del Gran Premio de México, el panteón seguía siendo usado. Aunque cabe aclarar que este camposanto no estaba regulado al 100%, sino que los habitantes simplemente habían encontrado esa zona como un lugar para poder darle descanso a sus difuntos. Así que durante la década de los 60 varias de las tumbas serían exhumadas y por ahí se cuenta que algunas otras solamente serían cubiertas. Quizás y es por eso que durante las 24 horas la zona de la curva plana tiene vibras bastante raras y algo pesadas. Ahora toca hablar de una historia muy poco conocida por el aficionado nuevo del automovilismo mexicano, pero que en aquel entonces fue un total escándalo para los fans de Hueso Colorado. Para esto hay que regresar al 2013, en aquel año muy duro para Sergio Pérez que tras tantas polémicas en pista, terminaría anunciando su salida de McLaren a finales de esa temporada. Una salida la cual sería catalogada por muchos medios como producto de un desinterés y nulo apoyo por parte de Jo Ramírez y Adrián Fernández, dos de las más grandes figuras mexicanas en el automovilismo mundial. Y es que supuestamente ellos dos se habrían mostrado muy blandos en la relación con McLaren, una relación que los tres habrían empezado y que aparentemente había tenido demasiados altibajos durante el año, provocando que todo quedara en manos de Ron Dennis y Martin Whitmarsh, que no dudarían en hablar mal de Pérez y responsabilizarlo por todo lo sucedido. Todo esto empeoraría en 2014 con una tensión ya muy fuerte entre Fernández y Checo Pérez, cuando durante el Gran Premio de Canadá de ese año, Checo terminara esa carrera impactando con Felipe Massa en una maniobra bastante polémica, maniobra que lo pondría contra la pared ante la prensa y ante la FIA, ya que recibiría una reprimenda muy dura y una sanción. Todo estaba pasando desapercibido hasta las declaraciones de Checo en redes sociales, donde comentaba que estaba muy descontento ya que un mexicano había empujado demasiado en la decisión de penalizarlo. Checo se estaba refiriendo a Adrián Fernández, que en esa carrera se había desempeñado como observador de la FIA, a lo que Adrián respondió con un comentario indicando que no comprendía el porqué de las palabras de Checo. Entonces así iniciaría una enemistad entre mentor y aprendiz, enemistad que duraría al menos 8 años, hasta que en 2021 ambos hicieran las paces, evitando que dos de los mejores pilotos mexicanos de todos los tiempos remataran su historia teniendo problemas para toda la vida. El penúltimo tema de este video acoge una historia algo larga pero muy interesante.
Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964, tenía una afición al automovilismo bastante grande. Afición que lo llevaba a tener una colección de autos deportivos, aunque no solo le gustaba tenerlos, sino también correrlos. Así que en ocasiones se tomaba la libertad de cerrar el recién creado anillo periférico para poder correr con sus amigos. Todo esto confirmado por Héctor Valenzuela, hijo de Gilberto Valenzuela, quien entonces era director de Obras Públicas del Distrito Federal. En los 50, el entonces regente del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, le encomendaría a Valenzuela la tarea de convertir el basurero de la Magdalena Mixhuca en un lugar para actividades recreativas y deportivas. Sin tiempo que perder, Valenzuela, también aficionado a los autos, terminaría contactando a su amigo el presidente para plantearle la idea de crear un circuito de carreras, proyecto que tendría que realizarse a escondidas de Uruchurtu, ya que este no simpatizaba con su pasión. Durante el avance del proyecto, el regente de la capital del país no dudó en cuestionar a Valenzuela el porqué de la existencia de caminos en los primeros planos, a lo que este contestaría hábilmente que se trataban de caminos para los camiones y maquinaria que se iba a usar en la construcción. Con el pasar del tiempo y el trazado ya pavimentado, lo más difícil ya había pasado. Ahora faltaba lo más cabrón: enfrentar a Uruchurtu. El momento llegaría durante una visita de los tres a las instalaciones, y por supuesto, Uruchurtu pidió una explicación. A todo esto, López Mateos tomó las riendas de la plática, explicando que distintas personas como el padre de los Rodríguez y Javier Velázquez ya se encontraban en negociaciones para traer la Fórmula 1 a México, así que aprovechando el espacio de la ciudad deportiva, un autódromo era más que necesario en ese lugar. Al final al regente no le quedó otra opción más que aguantarse y apoyar, por decirlo políticamente correcto. Entonces el autódromo sería inaugurado en 1959 para en 1962 recibir a la Fórmula 1. Para cerrar esta primera parte del iceberg del automovilismo mexicano, hay que hablar de uno de los temas más conocidos en la historia del Gran Premio, por lo infame y ridículo que fue. Durante la edición del Gran Premio de 1970, el recinto se había visto colmado de gente durante los días previos gracias a la popularidad de Pedro Rodríguez, que en ese entonces ya había logrado ganar en Fórmula 1. Sin embargo, para mal del evento, el día domingo, es decir, el día de la carrera, una competencia ciclista tendría lugar en el mismo lugar, justo horas antes de la carrera de Fórmula 1, por lo que la mayoría de participantes preferirían quedarse en el lugar. Más o menos 200,000 personas se encontraban repartidas a lo largo del trazado, a no más de 15 metros de la pista, donde el más mínimo error de algún piloto significaría una tragedia enorme. Jackie Stewart y Pedro Rodríguez tratarían de hacer que la gente se alejara de la pista. Lamentablemente esto no había sido suficiente y tras una hora de espera, casi a las 16 horas, la carrera al fin daba inicio. Una carrera que, si bien en su primera parte parecía complicada pero segura, con el pasar de las vueltas las cosas se pondrían bastante peores, con gente atravesando la pista a media carrera y con Jackie Stewart atropellando a un perro, significando su abandono de la carrera y la muerte del canino. A todo esto, y tras ser cuestionado acerca de qué pasó, Stewart solo respondería: deberían preguntarle al perro. Al final de la carrera otro problema más llegaría. Sí, por si no se habían acabado los problemas, y es que más personas, en este caso manifestantes, empezarían a acercarse cada vez más a la pista, llegando al punto de invadirla por completo en la última vuelta, haciendo que la carrera muy apenas pudiera acabarse. Esta historia terminaría con una multa por parte de la Fórmula 1 y el bloqueo a México en el campeonato a partir de esa fecha. Con esto llegamos al final de la primera parte del iceberg del automovilismo mexicano. Con el pasar de los videos, iremos adentrándonos en nuevos temas, así que no se los pierdan. No olviden compartir, dar like y suscribirse. Sin nada más que decir, cuídense y ahí nos vemos.